actos legislativos o actos parlamentarios. A pesar de que existen similitudes apreciables entre las nociones Parlamento y Congreso, no podemos intercambiarlas libremente para referirnos al poder legislativo de las democracias pluralistas. Existen importantes diferencias, pues son configuradas conforme a técnicas distintas de organización de los poderes públicos en los sistemas de gobiernos democráticos. No se trata de una cuestión meramente terminológica, sino que la diferente organización constitucional del poder en los regímenes parlamentarios y presidenciales afecta sensiblemente la posición institucional de las asambleas legislativas. El Parlamento surge en Europa como un mecanismo de lucha contra el poder monárquico. Esta institución va definiéndose en el decurso de la historia a través de la lucha política entre dos centros de poder que apelan a legitimidades distintas, monárquica y democrática, de cuya simbiosis surge el régimen parlamentario. El Parlamento, por lo tanto, sería investido en sus orígenes de una impenetrable autonomía que lo protegía de los ataques de la institución monárquica y de los tribunales. La legitimidad democrática de la que se encontraba investido como asamblea representativa de la nación sirvió de justificación para erigirlo en un auténtico poder soberano cuyos actos no podrían ser objeto de ningún tipo de control externo. En Inglaterra se decía que el Parlamento puede hacerlo todo, salvo convertir a un hombre en una mujer, aunque sobre este punto las cosas han evolucionado. Se considera que el Parlamento surge en 1295 y tiene como antecedente el Concilium Regis. El mismo adquiere su fisonomía a través del Magnum Concilio, integrado por varones y prelados, o Cámara de Lores, y el Comune Concilium, o Cámara de los Comunes. En la evolución del régimen político de Inglaterra, el poder real ha pasado de la corona al Parlamento y del Parlamento al gabinete. En el régimen presidencial se suele utilizar la denominación Congreso para referirse a las asambleas legislativas. Este régimen, a diferencia del parlamentario, surge en los Estados Unidos de América a partir de un proceso constituyente que decide la organización del Estado con base en un criterio racional. Por ello, en la ordenación de los poderes del Estado está presente la preocupación por limitar la primacía que puede adquirir el poder legislativo. No es accidental que el Poder Ejecutivo haya sido investido de la potestad de vetar la legislación por criterios de consideración política, ni que tempranamente haya echado raíces la Judicial Review of Legislation. Como mecanismo jurisdiccional que limita los poderes normativos del Congreso para asegurar la supremacía de la Constitución como higher law o ley suprema del país. De paso, debe hacerse mención de un modelo que surge en la Francia del general de Gaulle, en la Constitución de octubre de 1958 y con la elección del jefe de Estado por sufragio universal directo en 1962. El régimen político francés deja de ser parlamentario estricto sensu desde el momento en que el jefe del Estado es elegido por sufragio universal directo, pero tampoco es presidencial, ya que el primer ministro, jefe de gobierno, es responsable políticamente ante la Asamblea Nacional o Cámara de Diputados. En realidad, como diría el profesor Maurice Duverger, el régimen es mitad presidencial y mitad parlamentario. Hoy es incuestionable que en los regímenes parlamentarios europeos se ha atenuado bastante la autonomía del Parlamento al quedar sujeto a una constitución normativa que, en cuanto a expresión de la voluntad soberana del pueblo, limita formal y materialmente sus actuaciones. Ello trae aparejado simultáneamente la institucionalización de mecanismos de control jurisdiccional que procuran asegurar que los actos parlamentarios sean cónsonos con los mandatos y límites que traza la Constitución. Si bien
existen diferencias apreciables en relación a cuáles actos parlamentarios pueden ser objeto de control jurisdiccional y cuáles parámetros pueden ser utilizados para ejercer tal control. La diferente configuración constitucional entre los regímenes parlamentarios y presidenciales impone la necesidad de cautela en los traslados teóricos. Por ello, la denominación actos parlamentarios luce inapropiada prima facie para referirse a los actos del Congreso de un régimen presidencial. Sin embargo, es comprensible que el término se haya impuesto en Latinoamérica, dada la influencia del derecho parlamentario europeo, que se ha desarrollado con extraordinario vigor como rama especializada del derecho constitucional después de la Segunda Guerra Mundial. Puede que entre nosotros sea más apropiado utilizar la noción de acto legislativo, pero tampoco estaría exenta de confusiones en la región, pues, por ejemplo, las reformas de la Constitución en Colombia son denominadas actos legislativos. Acepto que se usan las nociones acto parlamentario y acto legislativo como equivalentes, aunque reconozco la necesidad de pensar en una dogmática propia para el derecho legislativo que aproveche los desarrollos comparados sin reducirse a una transliteración de conceptos o contenidos de derecho extranjero. De ahí la relevancia de esta iniciativa de la Cámara de Diputados, pues constituye un espacio académico propicio para reflexionar acerca de las funciones del Congreso Nacional, del procedimiento legislativo, de las prerrogativas que corresponden a los legisladores, de los límites de las actuaciones del Congreso y otros interesantes temas que permitirán fortalecer el derecho legislativo dominicano. Es importante ver cuál es la función del Tribunal Constitucional. A partir de la reforma constitucional proclamada el 26 de enero de 2010, la República Dominicana ingresa al concierto de las naciones que han optado por la instauración de un Tribunal Constitucional para la defensa de la supremacía de la Constitución y del sistema de derechos y libertades en ellas reconocidos. La idea no era nueva en el país, pues constituía un viejo anhelo de institucionalidad democrática en torno al cual se expresaron los mayores niveles de consenso histórico por casi 4 décadas. Sin embargo, se necesitó de un poderoso impulso social y el consenso político de respaldo para crear una jurisdicción constitucional especializada para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, como reza el artículo 184 de la Constitución. La instauración del Tribunal Constitucional como jurisdicción constitucional especializada convive con las tradiciones y con las tradicionales funciones de justicia constitucional confiadas desde la Constitución del 6 de noviembre de 1844 de San Cristóbal, en su artículo 125. A los jueces del Poder Judicial se les exhortaba a inaplicar en el ejercicio del control difuso las normas jurídicas que sean contrarias a la Carta Magna. El mismo, ese artículo 125, rezaba sabiamente: ningún tribunal podrá aplicar una ley inconstitucional, ni los decretos y reglamentos de administración general, sino en tanto que sean conformes a las leyes. Más aún, en el artículo 35 de nuestra primera Constitución se establecía: no podrá hacerse ninguna ley contraria ni a la letra ni al espíritu de la Constitución. En caso de duda, el texto de la Constitución debe siempre prevalecer. Hoy, en nuestro país, tenemos un sistema de justicia constitucional mixto que conjuga el control difuso por vía de sección de origen norteamericano, es decir, aquel que permite que un ciudadano en el curso de un proceso o litigio ante cualquier tribunal pueda alegar como medio de defensa que una ley que se le quiere aplicar es contraria a la Constitución. Eso, naturalmente, se conjuga con el control concentrado de cuño kelseniano europeo
en el cual representantes de la autoridad pública o las personas que tengan un interés legítimo y jurídicamente protegido pueden requerir por vía directa ante la jurisdicción constitucional especializada, el Tribunal Constitucional, la expulsión o anulación de cualquier norma infraconstitucional que consideren contraria a la Constitución, como reza el artículo 185. Permítanme reiterar que el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo e independiente, situado en el vértice de la organización política del Estado, en posición de paridad con el resto de los poderes y órganos primarios establecidos en la Constitución, y cumple una auténtica función de la que los maestros italianos, hay que recordar que el derecho constitucional no surge en Francia, surge en Italia, en la ciudad de Ferrara, en el año de 1797, cuando el profesor Giuseppe Compagnoni di Lusso produce la primera cátedra, y más allá, el derecho constitucional se enseña en la Sorbona en el año de 1834, un italiano, el profesor Pellegrino Rossi. Entonces, ese Tribunal Constitucional cumple una auténtica función de indirizo político, dirección política, para resguardar en una dimensión negativa e impulsar dimensión positiva las bases institucionales del Estado social y democrático que configura la Constitución. El TC está llamado a convertirse en un verdadero espacio ciudadano, pues a través suyo la ciudadanía puede exigir el respeto de los derechos fundamentales que les asegura la Constitución en cuanto a norma suprema del ordenamiento jurídico a la cual deben acomodar sus actuaciones tanto los gobernantes como los gobernados. El Tribunal Constitucional tiene competencia para vigilar el proceso de producción e incorporación de determinadas normas jurídicas. Ello se realiza a través de procesos constitucionales. El control directo de la constitucionalidad de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, y el control preventivo de los tratados internacionales. Conoce además de los conflictos de competencia entre los poderes públicos. Es el órgano jurisdiccional superior en materia de garantías constitucionales, por lo que puede revisar las decisiones de amparo que adopten el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral. También le concierne revisar la constitucionalidad de las decisiones jurisdiccionales acerca de cualquier materia que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada a partir de cánones estrictos de admisibilidad, lo cual le permite direccionar la justicia constitucional difusa, garantizar la unidad de la interpretación en materia constitucional y proteger los derechos fundamentales. Este tribunal participa de la función jurisdiccional del Estado a través de los procesos y procedimientos determinados por la Constitución y su ley orgánica. Sus decisiones se hallan revestidas de los caracteres propios de cualquier acto jurisdiccional, pero la eficacia que despliegan excede el carácter relativo que tradicionalmente suele acompañar a la cosa juzgada de las decisiones judiciales, pues tienen fuerza erga omnes, o efectos generales, son oponibles a todo el mundo. Más aún, conforme a las disposiciones del artículo 184 de la Constitución Dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Es decir, que las decisiones de este tribunal se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa del derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos. En ese sentido, cuando ustedes tengan el policopiado de esto, la copia de esto, se van a encontrar con que, además de la cita, esto sería muy largo, aquí están los números de la sentencia y están los casos. Por ejemplo, eso se decidió, eso que yo acabo de leer, en una sentencia TC 84 del 13, precisamente en un recurso que involucraba a la Cámara de Diputados. Y en otra sentencia, 319-15,
que involucraba al ayuntamiento municipal de Jaquimelle contra los ayuntamientos municipales de Canoa y Vicente Noble. Ahí están todas las referencias. La importancia del Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución y protector de los derechos fundamentales depende, más que del rigor con que se delimiten sus competencias, de la existencia de ciertos presupuestos institucionales como serían, según José Luis Sea Engaña, la existencia de un orden democrático, pues en su ausencia la justicia constitucional es un asunto declamativo, ideológico, pero sin arraigo en la cultura, la conciencia y el sentimiento al menos mayoritario de la comunidad política, y que todos los poderes y órganos del Estado se sometan lealmente o de buena fe al espíritu o telos del Código Político, ya que la justicia constitucional no puede echar raíces sin el precompromiso político y jurídico de los poderes y órganos fundamentales del Estado de someterse lealmente a la Constitución. Yo agregaría otros dos: la independencia y autonomía de la magistratura constitucional para que pueda actuar siempre con imparcialidad y sin presiones ni connivencias gubernamentales, políticas, económicas o sociales, y la autocomprensión de la naturaleza jurídica del control de constitucionalidad que exige a los magistrados la motivación y argumentación de sus decisiones con un apego irrestricto a los cánones que traza el derecho de la Constitución, sin que puedan entrar en consideraciones de oportunidad política. ¿Cuáles son las objeciones que se hacen al control de constitucionalidad de los actos legislativos? A través del tiempo, en el Parlamento y en los Congresos se ha dicho, pero si nosotros representamos la voluntad popular, ¿por qué un órgano que no es elegido por el pueblo controla nuestras decisiones? Ya esa es una discusión que ha quedado en los recuerdos de la historia. A pesar de que los tribunales constitucionales son órganos fundamentales del Estado social y democrático de derecho, y del extraordinario reconocimiento de su labor como intérprete supremo de la Constitución, aún perviven ciertas objeciones al control constitucional de las actuaciones del Poder Legislativo. La primera, que ataca de raíz la competencia jurisdiccional del control de constitucionalidad de la ley, es la dificultad contramayoritaria, en alusión a la ausencia de vinculación directa de los jueces con el sistema electivo de la democracia y la falta de su sometimiento al sistema de revalorización periódica de sus títulos frente a los detentadores directos de la soberanía, o sea, al pueblo. La segunda parte de la autonomía de las cámaras legislativas para regular su funcionamiento interno, y cobra especial relevancia en la doctrina de los Interna Corporis Acta, que reivindica la inmunidad de los actos del Parlamento o Congreso frente a cualquier tipo de control jurisdiccional. Voy rápidamente a abordar este tema de la objeción democrática o la dificultad contramayoritaria, pero a sabiendas de que ya eso es un argumento que se reserva más para el ambiente académico que para la realidad institucional. La primera objeción obliga a dilucidar la idea de la supremacía de la Constitución, es decir, de un texto escrito, estable en el tiempo y cuyo valor es superior a aquel de todas las otras normas jurídicas. La Constitución adquiere una significación particular como norma jurídica que codifica los valores supremos de la convivencia, de la vida social y de las relaciones entre gobernantes y gobernados. Tal como ha planteado el admirado maestro Manuel Aragón, cito, la Constitución es la norma fundamental que establece la delimitación del ámbito de las libertades de los individuos y de las competencias de los órganos del Estado. Bien entendido que la delimitación del ámbito de las libertades ha de significar su garantía y la de las competencias estatales su limitación. La gloria del Estado, continúa diciendo el profesor Aragón, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional Español, solo es posible con la libertad política de los ciudadanos, pues eficacia y libertad, utilidad y control no son más que dos caras de la misma moneda. Termino la cita. La supremacía de la Constitución
no pasaría de ser una simple afirmación de principio político, carente de eficacia jurídica imperativa, si no existiese el control jurisdiccional de constitucionalidad de la actuación del Parlamento o Congreso a la Constitución. La justicia constitucional, en cuya cúspide se ubica el Tribunal Constitucional o las Cortes Constitucionales, constituye la garantía jurídica de la supremacía de la Constitución, asegurando la eficacia de los mecanismos de autolimitación del poder que ella consagra para proteger los valores esenciales de la convivencia colectiva y los derechos fundamentales de las personas. Se ha dicho con razón que la doctrina de la supremacía constitucional requiere la supervisión judicial de los órganos constitucionales, incluso en el marco de las actividades parlamentarias y con respecto a materias esencialmente políticas. La objeción contramayoritaria contra la justicia constitucional pretende renovar la vieja doctrina de la soberanía del Parlamento, mayorías o una democracia totalitaria. Como bien señala el profesor Mauro Capelletti, cito, muchos críticos de la legitimidad democrática de la justicia constitucional parecen olvidar que ningún sistema efectivo de control judicial es compatible ni tolerado por los regímenes autocráticos enemigos de la libertad, ya estén a la derecha o a la izquierda. Termino la cita. La justicia constitucional constituye una técnica de autolimitación que la democracia ha instaurado para ponerse al abrigo de la desviación autoritaria del poder. La experiencia histórica muestra que las pasiones de un momento pueden llevar al pueblo a sacrificar los principios más elementales de libertad y justicia. La democracia que la Constitución instituye en la cláusula del Estado social y democrático de derecho como prototipo del Estado constitucional contemporáneo es limitada por la Constitución para asegurar la protección de los derechos fundamentales, incluso contra la voluntad de la mayoría. Como ha destacado Peter Aberle, cito, la democracia dentro del Estado constitucional es por principio una democracia de división de poderes. Ningún órgano del Estado tiene el poder soberano. El modelo Estado constitucional se caracteriza por su principio de la supremacía de la Constitución. Termino la cita de Peter Aberle. Aún más, la democracia del Estado constitucional no puede reducirse al gobierno de la mayoría, porque los derechos fundamentales en cuanto a dimensión sustantiva de la democracia operan como límites al poder de las mayorías que sustentan la actividad legislativa, pues de lo contrario, cito, las constituciones serían absurdas tentativas de limitar un poder que por su propia naturaleza sería ilimitable, como señaló el juez presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el año de 1803, el juez John Marshall, en la sentencia que dio origen al Judicial Review, al control de constitucionalidad de la ley, el caso Marbury versus Madison. Se puede afirmar con Luigi Ferrajoli que esta comprensión de la democracia constitucional va de la mano de un nuevo cambio de paradigma de la experiencia jurídica, la sumisión también del legislador a normas jurídicas positivas, como son los principios ético-políticos jurídicamente positivizados en las constituciones rígidas que están por encima de la legislación ordinaria. Las condiciones sustanciales de la validez de las leyes que en el paradigma del derecho jurisprudencial premoderno se identificaban con principios del derecho natural y que en el paradigma paleopositivista del Estado legislativo de derecho habían sido removidas por el principio puramente formal de la validez como positivismo, penetran nuevamente en el paradigma del Estado constitucional de derecho bajo la forma de principios positivos de justicia contenidos en normas superiores de la legislación. Veamos rápidamente la autonomía parlamentaria y la doctrina de los interna corporis acta. Al estudiar la segunda objeción se advierte que la autonomía parlamentaria y la doctrina de los interna corporis acta surgen en un sistema político constitucional presidido por la tensión dialéctica legislativo-ejecutivo, o más precisamente como conquista histórica de un ámbito de no injerencia de la corona en el funcionamiento de la institución parlamentaria,
en momentos en los que continuaba vigente el principio monárquico y el Poder Judicial era visto aún como expresión del Ejecutivo. No olvidemos que la justicia administrativa surge después de la Revolución Francesa. Los revolucionarios franceses entendían que los jueces de la jurisdicción ordinaria estaban todos al servicio de la monarquía, del poder absoluto, y por eso crean esa nueva jurisdicción administrativa. Desconfiaban de los jueces del Poder Judicial. Sin embargo, es lo cierto que la correlación de fuerzas institucionales en los sistemas políticos contemporáneos y la naturaleza de la función legislativa de los congresos o parlamentos ha variado sustancialmente. El derecho parlamentario hoy en los estados democráticos, parlamentarios y pluralistas, está presidido por una tensión distinta. La tensión dialéctica mayoría-minoría, y su principio rector ya no puede seguir siendo la garantía de unos ámbitos exentos de injerencias de la corona, sino la realización del valor superior del pluralismo, garantizando los derechos de la minoría y la publicidad de los debates. En la actualidad, la superación de la situación de conflicto entre el gobierno y el Parlamento, entre el gobierno y el Congreso, a través del reconocimiento constitucional de ambos como órganos constitucionales, sujetos como tales a la Constitución. La idea de soberanía popular y el carácter normativo de la Constitución como expresión máxima de aquella, plantean a la autonomía parlamentaria o congresional y a la doctrina de los interna corporis acta serios desafíos, pues ya no pueden configurarse extensivamente adquiriendo connotaciones de épocas pasadas en que la división de poderes implicaba una impenetrabilidad y un no control de los respectivos actos. Se puede considerar, con el profesor Pietro Di Muzio, que el Parlamento no es ya una corporación medieval, sino un órgano del Estado sometido ni más ni menos que a los ciudadanos, a los principios y a las normas de la Constitución, por lo que debe abandonar aquella filosofía de fortaleza asediada que en el pasado tuvo su justificación y representó uno de los motivos de su fuerza y de su victoria. Considero que al Congreso se le debe asegurar un ámbito de autonomía que le permita ejercer sus funciones con un grado suficiente de independencia. Sin embargo, los cambios en las circunstancias históricas y en las relaciones de poder entre los órganos constitucionales exigen una revisión de los fundamentos de la autonomía parlamentaria o congresional y la doctrina de los interna corporis acta para adecuarlo a los presupuestos ideológicos e institucionales del Estado social y democrático de derecho. Por ello, hoy es dable afirmar que éstas deben ser interpretadas restrictivamente para posibilitar el control de constitucionalidad de cualquier acto parlamentario que tenga trascendencia externa o suponga la vulneración de derechos o libertades constitucionalmente amparables. En ese sentido, ¿cuál es el papel que juega el Tribunal Constitucional en el control de constitucionalidad de los actos legislativos? Empecemos con el control de constitucionalidad de la ley. El control de constitucionalidad de las leyes y de otras normas jurídicas que surgen en el proceso democrático constituye la primera y más esencial atribución del Tribunal Constitucional. El maestro Javier Pérez Royo, al afirmar que esta competencia constituye una condicio sine qua non para la existencia del órgano, apuntala a la necesidad del órgano, pues el Tribunal Constitucional nace para garantizar la supremacía de la Constitución frente a la ley. Si no fuera por esto, el órgano no existiría. Se trata, evidentemente, de un carácter, por tanto, de la única competencia que el Tribunal Constitucional no puede no tener. A partir de la Constitución de 2010, el control de constitucionalidad de ley o garantía ordinaria de la Constitución se ejerce a través de una acción directa ante el Tribunal Constitucional. Se trata de un proceso constitucional abstracto u objetivo que permite verificar tanto la forma de producción de la ley como su contenido para asegurar el cumplimiento de los trámites de la formación de la ley y la sujeción a los límites materiales
que la Constitución establece para el ejercicio de la función legislativa. Ha dicho el tribunal en una sentencia que está citada aquí, la 150-13 del 12 de septiembre del 13, lo siguiente. La acción directa de inconstitucionalidad tiene como objeto sancionar infracciones constitucionales, es decir, la no conformidad por parte de normas infraconstitucionales en cuanto a su contenido con los valores, principios y reglas establecidas en la Constitución. Ahí yo cito la sentencia, que tiene que ver, curiosamente, con una familia de Samaná muy distinguida. Este proceso constitucional tiene en el ordenamiento jurídico dominicano un carácter ex post, por lo que solo puede ser ejercido por los sujetos legitimados una vez que se haya adoptado la norma, de modo que el Tribunal Constitucional carece de competencia para conocer del control preventivo de la constitucionalidad de la ley. Hay países en los cuales, por ejemplo en Francia, durante muchos años, el control de constitucionalidad se hacía antes de que la ley fuera adoptada. Yo no voy a entrar en eso, eso tiene una explicación. En Francia, la Constitución no tenía un valor normativo, sino que la ley era la expresión de la voluntad soberana y, en consecuencia, cuando una ley era aprobada por el Parlamento, aunque fuese contraria a la Constitución, era ley, porque se imponía. Lógicamente, aquí, en un momento se presentó un proyecto de reforma constitucional en el cual se establecía el control preventivo de constitucionalidad. Pero en las reformas aprobadas en el año de 1994 y en 2010 se mantuvo el control a posteriori, es decir, para después que la ley haya sido aprobada. El control de constitucionalidad puede ser, todos lo sabemos, elevado por el presidente de la República, por la tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso o por cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. Las dos primeras modalidades de legitimación procesal, la del presidente de la República y una tercera parte de los miembros de la Cámara de Diputados del Senado, no han sido utilizadas aún ante el Tribunal Constitucional. Y solo una vez, una ley fue atacada por el Poder Ejecutivo en la experiencia de la justicia constitucional pasada, en cabeza de la Suprema Corte de Justicia, en el proceso de 1994 a 2011. Se puede afirmar que en el control de constitucionalidad de la ley no se ha adoptado un precedente que clarifique el alcance de la noción de interés legítimo y jurídicamente protegido, noción abierta e indeterminada, sino que el tribunal ha adoptado una técnica minimalista, caso a caso, para verificar la legitimación activa, queriendo abrir la acción. Es de justicia reconocer que la jurisprudencia constitucional ha sido muy favorable a la apertura de la participación ciudadana en el control directo de la constitucionalidad de ley, aunque a mi juicio, mi modesta opinión, se ha quedado corta, porque yo soy de los que creo que debe darse en la práctica paso a la actio popularis, a la acción popular de inconstitucionalidad. Que cada ciudadano, por su condición de ciudadano, tenga la legitimación procesal activa para defender la Constitución cuando una ley o una disposición normativa de la que la Constitución reconoce agreda o violente los principios constitucionales. El control material de la constitucionalidad de la ley. Ese control constitucional puede ser ejercido por razones sustantivas o de fondo, no solamente de forma. Esto es para verificar que el contenido de la normativa no vulnere ningún mandato constitucional. El Congreso se encuentra investido de una amplia capacidad de configuración normativa, pero está obligado a respetar los límites que traza la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. También el Tribunal Constitucional está sometido a la Constitución. El Tribunal Constitucional no está por encima de la Constitución. Podría afirmarse que se trata de un control de compatibilidad normativa entre la Constitución y la legislación.
El juicio de constitucionalidad requiere como condición necesaria verificar si existe una contradicción entre el contenido del precepto legal impugnado y las cláusulas constitucionales que podrían condicionar su validez. Es como resultado de esa confrontación que el Tribunal Constitucional puede establecer si la disposición atacada contraviene o armoniza con los cánones constitucionales. Hay una sentencia en un caso que involucró al Ministerio de Industria y Comercio, la 15 del 11 de febrero del 13. Por ello, las simples alegaciones de contrariedad al derecho a partir de parámetros de mera legalidad escapan al escrutinio del control de constitucionalidad. Hay un caso, la 1312, donde había una acción directa contra una resolución de la Junta Central Electoral de 10 de abril de 2002. La función de... Ahí están los nombres de los accionantes. La función de control de constitucionalidad de ley que realiza el Tribunal Constitucional no concierne a razones de posible mejor criterio u oportunidad política, sino, como se ha puesto de manifiesto, la ejerce siempre cum veste jurídica, es decir, a través de la técnica de la argumentación jurídica, de tal modo que la sentencia constitucional se imponga, no tanto por la potestas de ese alto tribunal, sino fundamentalmente por su autoritas. Es en el ejercicio del control material de la legislación cuando mejor se pone de manifiesto la dimensión de la justicia constitucional y la necesidad de apelar a criterios de racionalidad jurídica diferenciada según la naturaleza de la normativa sujeta a su escrutinio. Me parece que el control de constitucionalidad de la ley podría ser ejercido con diferentes niveles de gradualidad, como ocurre en la práctica norteamericana, con 3 niveles en la valoración jurídico-constitucional de las normas, asegurando una mayor deferencia al poder normativo del Congreso en ciertas materias y sometiéndola a un escrutinio más estricto cuando limita los derechos fundamentales. Las decisiones que acogen las acciones directas de inconstitucionalidad en el ordenamiento jurídico dominicano son por regla general de naturaleza constitutiva y pronuncian una nulidad erga omnes, que opera con efecto ex nunc, es decir, a partir de su pronunciamiento, y son oponibles a todo el mundo. Pero la ley permite que excepcionalmente, el Tribunal Constitucional pueda modular sus decisiones, dotándolas de una eficacia declarativa de nulidad ab origen, que opera ex tunc, es decir, desde el momento mismo de la adopción de la ley. Además, en ejercicio de la autonomía procesal de que se encuentra investido el tribunal, ha incorporado el denominado premio del recurrente, en virtud del cual se pueden retroactuar los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de la ley en beneficio particular o exclusivo de la parte accionante. Esa es la sentencia TC 33 del 15 de agosto del 12. Aquí había un caso de unos dominicanos que vivían en el exterior y a ellos se les imponía, en razón de una ley de Trujillo del año de 1950, pagaban más impuestos sobre sucesiones y donaciones que los dominicanos que estaban aquí. Por supuesto, eso viola el principio de igualdad y el tribunal determinó que eso era contrario a la Constitución. También ha modulado el tribunal los efectos temporales de algunas decisiones de inconstitucionalidad, al mantener vigente la norma por un plazo razonable para evitar un vacío normativo, mientras el Congreso, ahí están las sentencias exhortativas, adopta una legislación conforme a la Constitución. Se trata de una inconstitucionalidad diferida, como es el caso de la sentencia 489 del 15, en que intervino Edesur, que incoó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 491-08, que modificó los artículos 5, 12 y 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, en virtud de la cual se limitó el recurso de casación y no podía admitirse, entre otras razones, contra las sentencias que contengan condenaciones que no excedan
la cuantía de 200 salarios mínimos del más alto establecido para el sector privado, vigente al momento en que se imponga el recurso. Es decir, se colocó una verdadera camisa de fuerza en contra del justiciable. Las decisiones que puede emitir el Tribunal Constitucional al conocer de la acción directa no se limitan a las tradicionales de estimación que declara la inconstitucionalidad de la ley impugnada o desestimación que rechaza los cargos de inconstitucionalidad, sino, lo comentaba con un distinguido estudioso, está haciendo una maestría en Derecho Constitucional, conversé con él en el despacho, un distinguido senador, que conversé con él en el despacho del honorable presidente de la Cámara de Diputados, que la propia ley orgánica del tribunal que regula los procedimientos constitucionales señala que el tribunal puede dictar sentencias interpretativas o de cualquier otro tipo admitido en la práctica comparada. Ello le ha permitido dictar sentencias aditivas que agregan a la ley contenidos mínimos extraídos directamente de disposiciones constitucionales. El caso de Laureana Villar, para que ustedes vean de qué se trata y comprendamos esto. Laureana Villar, una ciudadana que tenía una relación de hecho estable durante muchos años con un miembro de los institutos castrenses de la República Dominicana. Se muere ese soldado de la patria, ella va al plan de retiro de las Fuerzas Armadas y dice, bueno, ese era mi marido, yo viví todos los años de la vida con él, tenemos hijos, yo he venido a reclamar mi pensión, la que me toca de sobrevivencia, por el plan de retiro de las Fuerzas Armadas. Bueno, en ese momento, ustedes saben que la Constitución está en desarrollo, pero la Constitución actual, al igual que la Constitución del 29 de abril del año de 1963, que fue la primera Constitución social de la República Dominicana, porque las anteriores eran constituciones políticas, estableció los efectos jurídicos de las uniones consensuadas o de hecho. O sea que la Constitución de ahora dice, si usted tiene una relación estable, usted no tiene que estar casado, hay una comunidad de intereses, de amor, y eso es válido. Pero ¿qué pasa? Ese plan de retiro de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas estaba, lógicamente, inscrito en las disposiciones anteriores del pasado. Y le pidieron dónde está el acta de matrimonio. Y dice, no, pero venga acá, yo tuve 25 años con ese hombre y a mí me corresponde eso. Pues se la negaron, entonces el Tribunal Constitucional dijo, no, es que la Constitución dice que las uniones consensuadas de hecho tienen igual valor jurídico. Y en virtud de esa interpretación y de esa capacidad y de esa atribución que le da la ley orgánica, el tribunal dijo, las disposiciones del plan de retiro deben leerse de la siguiente manera, matrimonio y uniones consensuadas de hecho, pero tampoco ahí se hablaba del viudo, solo se hablaba de la viuda, por una razón, porque en las Fuerzas Armadas normalmente no había mujeres soldados, ahora tenemos hasta 4 generales o 5. Bueno, entonces el viudo tiene derecho, si la mujer que se murió era general, digo, Dios lo libre a los esposos de las generales, y pues el viudo tiene derecho, eso es lo que dice la Constitución. También hay sentencias supresoras, por ejemplo, eliminando excesos de regulación o acortando el ámbito de aplicación de la ley, la sentencia 93, una acción de constitucionalidad, hay interpretativas en sentido estricto, constitucionalmente activas, hay exhortativas, donde se le señala al Congreso regulaciones deficientes u omisiones normativas que requieren el oportuno ejercicio de la función legislativa. En sentido general, las sentencias afectadas en el proceso de inconstitucionalidad obligan al legislador a adoptar las reformas que corresponden o que correspondan para asegurar que la legalidad ordinaria sea consona con los precedentes constitucionales que concretizan las disposiciones abiertas e indeterminadas de la Constitución.
Estas sentencias limitan indudablemente los poderes normativos del Congreso, obligándole por efecto de su fuerza imperativa a reorientar en sentido constitucional el ordenamiento jurídico a partir de la sustitución de las normas declaradas inconstitucionales por otras que cumplan con los lineamientos de la sentencia constitucional. El legislador también queda obligado a completar el ordenamiento jurídico cuando el Tribunal Constitucional detecte una legislación defectuosa que no puede reencauzarse por medio de una sentencia interpretativa o cuando declara la existencia de una laguna o vacío inconstitucional y exhorta que sea colmada con una ley constitucionalmente adecuada. Pero, además de ese control material, está el control formal de la constitucionalidad de la ley, entendida que el control de constitucionalidad puede obedecer a un vicio de forma o defecto de procedimiento que ocurriría si el Congreso omite algún trámite durante la elaboración de la ley. Este control garantiza que la Constitución sea efectivamente la norma normarum, es decir, la cabeza de las fuentes de producción del ordenamiento. En efecto, la Constitución establece un catálogo de preceptos a partir del artículo 96, lo que llama el procedimiento legislativo en detalle, y la vulneración de cualquiera de esos elementos constituye un vicio procedimental que afecta a la validez formal de la ley. El Tribunal Constitucional ya ha ejercido el control de constitucionalidad de las leyes de conformidad con los parámetros de producción establecidos en la Constitución y al evidenciar la inobservancia de trámites materialmente imprescindibles como las lecturas que deben ser realizadas para adoptar una ley. Ustedes saben, queridos y honorables diputadas y diputados, que la Constitución dice que un proyecto solamente puede ser, para ser aprobado, necesita ser aprobado en 2 lecturas, ni más ni menos. Y nosotros encontramos un recurso contra la ley que creó el Colegio de Abogados. Ese recurso no fue fallado, nosotros heredamos 400 recursos que no fueron fallados por la antigua Suprema Corte de Justicia. Y ese caso lo encontramos nosotros. ¿De qué se trataba? Era un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 91 de 1983 que crea el Colegio de Abogados. Pero todos los abogados somos miembros del Colegio de Abogados porque la colegiación es obligatoria y todos los jueces somos miembros del colegio. Y le tocó la herencia que recibimos, le tocó al Tribunal Constitucional decidirlo. ¿Y qué dijo el tribunal en esa sentencia? 274-13 dijo sencillamente que esa ley era contraria a la Constitución, la anuló y la eliminó del ordenamiento e instó al Congreso Nacional y al Colegio de Abogados a que preparen la ley nueva. Veo que aprobaron en una de las cámaras, no recuerdo en cuál, la nueva ley del Colegio de Abogados. Pero está claro que si una ley es aprobada en 3 legislaturas y la Constitución dice que es en 2, pues se ha violado la Constitución de la República. Hay otra sentencia en la cual el Tribunal Constitucional ha declarado normas sometidas al escrutinio inconstitucionales por vicios de forma o vulneración del procedimiento de adopción de la ley. Es el caso de la sentencia 599 del 17 de diciembre del 15, en la cual se sometieron una acción contra la deliberación bicameral de las observaciones presidenciales de la ley que instituía el nuevo Código Penal. Una controversia aún viva en la justicia constitucional comparada, que aún no ha sido abordada en la práctica nacional, es la determinación de si los reglamentos de las cámaras legislativas pueden ser utilizados como parámetros para evaluar la validez formal de la ley. Algunos tribunales admiten la utilización de normas reglamentarias, otros las rechazan como mecanismo de control. Podría decirse que el dilema radica en que, de un lado, si únicamente los preceptos constitucionales pueden servir de parámetro de control para verificar la regularidad de la adopción de la ley, la mayor parte del procedimiento legislativo, en tanto es establecido en los reglamentos de las cámaras,
resultaría de libre disposición para el Congreso, con el riesgo de que las mayorías legislativas puedan abusar de su posición preponderante en las cámaras. Y del otro, si todos los preceptos reglamentarios pueden ser utilizados para el control procedimental de la ley, existe el riesgo de transformar el control de la regularidad constitucional en un control de oportunidad política que termine socavando el proceso de deliberación democrática en el Congreso Nacional. Se podría afirmar que la solución más acertada es permitir que solo algunas disposiciones reglamentarias puedan servir de canon para el control de validez formal de la ley. El control administrativo y en derechos generales hacia los ciudadanos, como es la naturaleza de la ley. En las primeras decisiones del Tribunal Constitucional se acogió un criterio que venía sustentando la vieja Suprema Corte de Justicia al considerar que el objeto que le ha sido conferido por la propia Constitución a las leyes de declaratoria de reforma constitucional es la de convocar a la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Una vez, dice el tribunal en esas dos decisiones, una vez realizada, siguiendo a la vieja Suprema Corte de Justicia, realizada la reunión y culminadas las acciones que debe ejecutar la Asamblea Nacional Revisora, el propósito de esos tipos de leyes desaparece al haberse dado cumplimiento a su formalidad y por lo tanto la norma atacada desapareció de nuestro ordenamiento, dejando sin objeto la presente acción directa de inconstitucionalidad. Ahí hay un caso de una acción directa de una entidad que se llama Promoción de la Mujer del Sur en contra de una ley de 2002 que declara la necesidad de modificar la Constitución de 1994. Y hay otro caso de la sentencia 283 del 15. El dinamismo de la justicia constitucional produjo una evolución de los criterios de control de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Si bien el tribunal no ha derogado el precedente establecido en las dos sentencias anteriores, elementos no presentes en los casos previos justificaron realizar una distinción, eso que llaman el distinguishing, al conocer un caso ulterior para precisar los alcances de los precedentes y abrir una puerta para el escrutinio que logre superar la falta de objeto. El último precedente encara la cuestión de la carencia de objeto que motivó la inadmisibilidad de la indicada acción contra la ley que declara la necesidad de la reforma y señaló que en los precedentes ya analizados no solo ha sido sustentada por la concreción de su objeto, sino por la consiguiente reforma constitucional del 2010, situación esta que no se verifica en el presente caso. Eso era una acción, esa es una sentencia 224 del 2 de mayo del 17. Era una acción contra la ley 2415 que declara la necesidad de reformar el artículo 124 de la Constitución de 2010. La comprensión que realiza el Tribunal Constitucional en esta última decisión traza un precedente vinculante que deja en claro que una vez advertido el carácter, esto es muy importante, una vez advertido el carácter sui generis y temporal de la indicada ley, mal podría este órgano, tras haber agotado regularmente el trámite para instruir la presente acción, declarar su inadmisibilidad por la concreción de su objeto y pérdida de vigencia. Admitir tal posibilidad imposibilitaría que este tribunal pueda ejercer su función de supremo intérprete de la Constitución ante leyes que comporten una eficacia temporal limitada. Más relevante aún, eso significaría que en el ordenamiento constitucional de la República Dominicana existiría una categoría de ley que de manera tácita no podría ser sometida a control de constitucionalidad, cuando lo cierto es que en la configuración legislativa dominicana toda ley emanada del Congreso Nacional es susceptible de ser atacada en inconstitucionalidad. Una pregunta que se hacen los legisladores, y yo eso lo viví también aquí desde el Senado, y es lo siguiente: ¿qué pasa con los reglamentos de las cámaras y el control de constitucionalidad? Los reglamentos de las cámaras merecen también una mención especial en lo que respecta al control material de los actos del Poder Legislativo, pues estos constituyen la expresión más sobresaliente de la autonomía e independencia de las mismas. La importancia política de los reglamentos parlamentarios
deriva de la materia que en ellos se regula y de su incidencia en el funcionamiento del sistema político. Su ámbito material aval, puesto que tienen la eficacia pasiva de la ley, ya que solo pueden ser modificados por una norma de las mismas características, pero carecen de la eficacia activa de la ley en cuanto no tienen efectos generales. Es una ley que los reglamentos no tienen efectos generales y no tienen efectos generales ni abstractos, que en sentido estricto tienen las leyes, pues su razón de ser de esos reglamentos es concretar los procedimientos legislativos y se dirigen primordialmente a los integrantes de cada Cámara. El sometimiento de los reglamentos de la Cámara Legislativa al control jurisdiccional de la constitucionalidad es objeto de controversias en el derecho constitucional comparado. Ahí hay discusión. Por ejemplo, la Corte Constitucional Italiana rechaza la posibilidad del control de constitucionalidad de los reglamentos legislativos, considerando que, cito, el Parlamento en cuanto a expresión inmediata de la soberanía popular es directo partícipe de tal soberanía y los reglamentos en cuanto a desarrollo directo de la Constitución tienen una peculiaridad y dimensión que impide su control si no se quiere negar que la reserva constitucional de competencias reglamentarias está entre las garantías dispuestas por la Constitución para asegurar la independencia del órgano soberano de cualquier poder. El Tribunal Constitucional Español, en cambio, considera que los reglamentos de las cámaras pueden ser sometidos al control de constitucionalidad, puesto que no puede negarse que, dada la función que cumplen en el sistema jurídico, son normas. Es más, para el Tribunal Constitucional Español, cito, la posibilidad de hacer valer el parámetro de las normas constitucionales en el interior de las cámaras se concreta en la redacción de normas objetivas y generales susceptibles de control de constitucionalidad, como es el caso de las resoluciones presidenciales de las cámaras legislativas. Nuestra Constitución reconoce expresamente que el control de constitucionalidad procede no solo contra leyes en sentido estricto, esto es, las disposiciones de carácter general y abstractas aprobadas por el Congreso Nacional y promulgadas por el Poder Ejecutivo, sino también contra otras normas, como los decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Los criterios jurisprudenciales que el Tribunal Constitucional ha trazado en materia de constitucionalidad precisan que la acción directa procede contra actos estatales de carácter normativo y alcance general u otros actos que hayan sido producidos en ejecución directa e inmediata de la Constitución. Es incuestionable que los reglamentos de las cámaras son actos estatales de carácter normativo que son dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, por lo que es válido inferir que pueden ser sometidos al escrutinio del control de constitucionalidad. Otra pregunta que uno se hace como legislador y que año tras año se plantea: el control de constitucionalidad del presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado es aprobado en la forma de una ley, por lo que puede ser impugnado, y así ha ocurrido en varias ocasiones en el Tribunal Constitucional, por medio de la acción directa de inconstitucionalidad. Sin embargo, los precedentes que el Tribunal ha trazado en esta materia son consistentes con la declaratoria de inadmisibilidad de la acción por falta de objeto, debido a que cuando la sentencia de inconstitucionalidad ha de expedirse, el presupuesto ya ha sido derogado en virtud de que su vigencia es anual. En su momento, el tribunal deberá plantearse la revisión de su precedente para adoptar otros parámetros para el escrutinio de las leyes de efecto temporal limitado, que se sustituyen periódicamente como ocurre con los presupuestos. Ello será necesario para poder operativizar en un futuro los criterios materiales acerca de la función institucional del presupuesto para el equilibrio entre los poderes públicos y los órganos constitucionales. Ahí yo le cito una sentencia del tribunal donde habla de la relación de los órganos constitucionales, la situación del Poder Judicial y el Ministerio Público, que gozan de una especialización presupuestaria de origen orgánico legal, que no debe ser desconocida en la elaboración del presupuesto ni por el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo. Esas partidas debieran ser consignadas. Ahí hay una decisión del Tribunal Constitucional. Cuando ustedes vean esto, verán que se habla
de los órganos constitucionales autónomos, todo el principio constitucional. Y hay un caso paradigmático, que es el caso Banco Central, la sentencia 001 del 15 de 28 sobre la Cámara de Cuentas y el Banco Central. Eso es una acción directa. Pero hay otro aspecto interesante para ustedes legisladores. Control de constitucionalidad de los contratos aprobados por el Congreso. El artículo 93, numeral 1, letra K de la Constitución, prevé entre las facultades del Congreso Nacional aprobar o desaprobar los contratos que le somete el presidente de la República de conformidad con el artículo 128, numeral 2, literal D, así como las enmiendas o modificaciones posteriores que alteren las condiciones originalmente establecidas en dichos contratos, cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, cuando estipulen exenciones de impuestos en general. El Tribunal Constitucional ha considerado que esta previsión guarda una estrecha relación con las disposiciones constitucionales que rigen la formulación del presupuesto general del Estado. Y el Tribunal, en una sentencia 34 del 12, del 15 de agosto del 12, que se refiere a un acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de la República de Corea sobre los préstamos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico, el tribunal ha dicho lo siguiente: el endeudamiento interno y externo está estrechamente relacionado con las finanzas públicas del Estado y a su vez con la estructuración del presupuesto general, pues las decisiones adoptadas en esta materia por el Congreso Nacional inciden en el uso de los recursos asignados para cumplir los compromisos asumidos por la nación. De manera que cuando el endeudamiento afecte las rentas nacionales, su aprobación debe garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. El control de constitución, ahí termina la cita de esa sentencia. Entonces, el tribunal ha dicho con relación a los contratos que puede controlar los contratos que aprueba el Poder Legislativo. Aunque en el caso, lo importante es que el tribunal dijo sí lo puedo controlar, pero en este caso se declaró, se rechazó la declaración de inconstitucionalidad en razón de que el tribunal no apreció ninguna violación, porque la resolución impugnada, porque lo que se arguía era que había sido aprobada en una sola lectura y que no había sido aprobada por el Congreso en dos lecturas. Y los legisladores saben perfectamente que son las leyes las que se aprueban en dos lecturas, que normalmente todos esos contratos se aprueban en una lectura, pero la Cámara puede decidir aprobarla en dos si quiere, pero eso es excepcionalmente. Entonces metieron un recurso diciendo eso no se aprobó con dos lecturas. Y por supuesto, el tribunal en una sentencia 21 del 6 de marzo del 2013, que se refería a la resolución que aprobó el contrato de concesión administrativa en régimen de peaje suscrito entre el Estado Dominicano y Dominicana de vías concesionadas, pues declaró que no era constitucional, que no era inconstitucional porque es una sola lectura. Voy a ver ahora, y yo creo que ya nosotros no merecemos que terminemos esto gloriosamente, porque esto es casi una pela. Cuando yo me pongo a escribir estas cosas o a revisar lo que mis colaboradores me escriben, a mí me gusta meter cosas, si se llevan de mí es un verdadero problema, porque entonces yo encuentro más cosas, me encanta quitar y poner. Aquí hay unas ideas sobre el control de constitucionalidad de los actos no normativos del Congreso, que no son leyes. Un acto normativo del Congreso que no es ley. Existen países como el caso de España, querido embajador, que prevén expresamente un recurso de amparo contra actos parlamentarios sin valor de ley, pero no es el caso de la República Dominicana, porque en la República Dominicana el juez natural del amparo no es el Tribunal Constitucional, es el juez de primera instancia. Y si está dividido en salas, la sala que sea más afín. El Tribunal Constitucional lo que conoce de revisión de sentencias de amparo, porque era una manera de evitar
que el tribunal falleciera de éxito, como le iba a pasar al Tribunal Constitucional Español al conocer directamente de los amparos, y tuvo que inventar una cosa que se llama la especial trascendencia o relevancia del caso para tenerlo como criterio de admisibilidad. Yo debo decirle que el Tribunal Constitucional Dominicano aún no ha admitido el control de constitucionalidad de los actos legislativos no normativos. Así, al conocer la impugnación de la disposición administrativa de la Cámara Legislativa, mediante la cual se le asignan fondos provenientes del presupuesto nacional a los senadores y diputados de la República, el denominado barrilito, porque metieron una acción directa en el Tribunal Constitucional. El tribunal decidió declarar esa acción inadmisible porque no estaba dirigida a impugnar una ley específica, sino una actuación que se encuentra circunscrita al ámbito administrativo de las cámaras legislativas y que por su naturaleza no estaba ni está sujeta a ser atacada mediante acción directa de inconstitucionalidad, por no tener la condición requerida de los actos susceptibles de ser impugnados mediante este proceso, como son, lo dice la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, y el barrilito no es ni una ley, ni un decreto, ni un reglamento, ni una resolución, ni una ordenanza. Nosotros tenemos también otro caso, tuvo el tribunal, veo como que eso suscita un poco de emoción y de interés. En el caso, aquí nosotros tuvimos otra sentencia, y este caso contra una disposición administrativa de las cámaras legislativas mediante la cual se le asignan fondos provenientes del presupuesto nacional a los senadores y diputados. También hicimos lo mismo. Ahora, ya finalizando, el control de constitucionalidad de la observación presidencial a la ley. Esto no se había presentado y se le presentó al Tribunal Constitucional. El tribunal ha cuidado que el ejercicio del control de constitucionalidad no interfiera con el control político que corresponde al Congreso. Por ello, al requerírsele que ejerza el control de constitucionalidad de la observación presidencial del proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, el tribunal consideró lo siguiente. Cito: las observaciones que hace el presidente de la República a un proyecto de ley no son una norma jurídica, ya que éste se limita a expresar su opinión en relación con un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Como consecuencia de estas observaciones, el proyecto de ley de qué se trata debe ser examinado por el Poder Legislativo. De este examen puede resultar que los legisladores acojan o rechacen las pretensiones hechas por el primer mandatario. Entonces, obviamente, el tribunal rechazó esa acción, procedió a declararla inadmisible, pero no solo porque el acto atacado no era una norma jurídica, sino, cito, porque es el Poder Legislativo a quien corresponde determinar la procedencia o improcedencia de las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo. De lo anterior resulta que el Tribunal Constitucional invadiría la competencia de dicho poder si conociera de una acción directa de inconstitucionalidad de esta naturaleza. Con esto no solo garantiza de manera expresa la correcta aplicación del artículo 185 de la Constitución, sino el principio de separación de poderes consagrado en su artículo 4, que a su vez es perfeccionado y actualizado por la existencia de los llamados órganos extrapoder, en cuya categoría se inserta el Tribunal Constitucional. La sentencia fue la 9 del 17 del 11 de enero, el recurso fue incoado por la Fundación Padre Rogelio y la Organización de Comunitarios contra la Observación Presidencial al proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda. Y ya, a manera de conclusión, yo no le voy a repetir todos los aspectos que nosotros hemos ido analizando y que podrían resultar de interés del Congreso y fomentar a los estudiosos, que hay muchos en el Congreso Nacional, del tema constitucional, fomentar discusiones, artículos, ponencias, maestrías, tesis, en ese sentido. Yo
Ya sabemos que los actos legislativos están sometidos al escrutinio del Tribunal Constitucional, sabemos lo que hemos dicho ya de los reglamentos de las cámaras, lo que hemos mencionado del presupuesto general del Estado, también no lo voy a repetir, lo que hemos hablado de los actos legislativos no normativos, del control que ha rechazado el tribunal tener competencia para conocer de la constitucionalidad de la observación presidencial a los proyectos de ley. Yo creo que eso quedó abordado, no hay necesidad de enfatizar. Habrán perdido su tiempo y me lo habrán hecho perder a mí. La Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Y por supuesto a los gobernantes no les gusta que lo limiten. Pero eso es la Constitución escrita, un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Entonces el tribunal tiene que garantizar la supremacía de la Constitución, tarea extremadamente fuerte. Nunca debe perderse de vista, como señala el profesor Aberle, que en la democracia cívica pluralista todos los ciudadanos son guardianes de la Constitución. El Tribunal Constitucional no es el único ni solo guardián de la Constitución. Todos los ciudadanos deben ser guardianes de la Constitución. Por eso es que yo creo que la legitimación procesal activa en la acción directa está en cabeza de cada ciudadano por el hecho de ser ciudadano y que quiere que se respete la norma suprema del ordenamiento que es la Constitución. Sigue Aberle señalando lo que las antiguas teorías del Estado concedían solamente como privilegio y predicado a un presidente, o la más reciente al Tribunal Constitucional, ya nos resulta ser, desde la perspectiva de la teoría constitucional de la actual etapa evolutiva, el monopolio de un solo poder o persona, sino asunto de todos. El respeto de la Constitución es tarea y asunto de todos. No debemos olvidar que la Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. La paradigmática Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789 definió el contenido liberal de la Constitución en su artículo 16, al señalar: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene Constitución. Es decir, derecho y separación de poderes son conceptos limitadores del poder. En definitiva, y con esto termino agradeciéndole la generosidad de soportar esta intervención mía, que lo único que está es cargada de entusiasmo. Yo hace tiempo, muchos años, en mis años de licenciatura, yo tuve un gran privilegio. Lo que yo soy se lo debo a los profesores que yo tuve en la Universidad Católica, madre y maestra. Eran 5 años la licencia, de 1965 a 1970. Y esos profesores, que eran abogados eminentes y grandes profesores, me formaron. Los 2 profesores de constitucional que yo tuve fueron Joaquín Ricardo Balaguer, que era sobrino del presidente Balaguer, que era procurador general de la Corte de Santiago y compañero de oficina del licenciado Francisco Augusto Lora, un jurista extraordinario, y el otro fue el licenciado Joaquín Álvarez Perelló, que fue presidente de Santiago, de la Corte de Apelación de Santiago, juez del Tribunal Superior de Tierra, y en el año 66 fue designado en la Suprema Corte de Justicia. Don Joaquín Álvarez Perelló, la obra que utilizó para estudiar el derecho constitucional, para enseñar, fue la obra del profesor Marcel Prelot, Droit constitutionnel et institution politique. Entonces, evidentemente, con estos maestros, cuando a él lo relevaron, cuando lo designaron en la Suprema, había que relevarlo como juez, y vino don Quinquín,
don Joaquín Ricardo Balaguer. Entonces, yo me encontré con un libro, La Teoría General de la Constitución, la teoría de la Constitución, que escribió el maestro Carl Lowenstein. Y de esa época a mí se me quedó grabada esta opinión, que yo se la dejo a manera de reflexión. No tiene ningún otro sentido que no sea que reflexionemos sobre el valor de la Constitución. Si la palabra de Dios, la Biblia es sagrada, la palabra del pueblo, que es la Constitución, debe ser también sagrada. Y entonces, oigan, qué hermosura, qué hermosura. Dice el profesor Lowenstein, los tres incentivos fundamentales, oigan bien, un poco machista, porque solamente habla de hombre en esa época, ese libro es muy viejo, los derechos de igualdad de la mujer no estaban tan presentes como están, aunque insuficientemente presentes. Y yo quiero saludar aquí a doña Ginette Burnigal de Jiménez Mesón, que fuimos senadores los dos, y debo señalarle que por primera vez en el Senado se creó la Comisión de Asuntos de la Mujer. Ella la presidió y yo era el secretario. Y a mí me tocó, como senador, presentar el proyecto de ley del 40% de la cuota femenina. Lamentablemente las mujeres se transaron en la Cámara de Diputados con el 33%. Nosotros en el Senado aprobamos 3 veces el 40%. Y todavía es una asignatura pendiente. Y voy a decir, ya finalmente voy a leer lo siguiente. Oigan esto, pónganle atención y después búsquenlo en el libro del profesor Lowenstein. Dice, eso está en la página 23 de el libro Teoría de la Constitución, editorial Ariel. Dice el profesor Lowenstein lo siguiente. Los tres incentivos fundamentales que dominan la vida del hombre en la sociedad y rigen la totalidad de las relaciones humanas son el amor, la fe y el poder. De una manera misteriosa están unidos y entrelazados. Sabemos que el poder de la fe mueve montañas y que el poder del amor es el vencedor en todas las batallas, pero no es menos propio del hombre el amor al poder y la fe en el poder. La historia muestra cómo el amor y la fe han contribuido a la felicidad del hombre y cómo el poder a su miseria. Gracias.